¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, voy a compartir con ustedes algunos aspectos principales del Principio Divino, que es el libro que están presenciando en pantalla y pertenece a la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, cuyo fundador es el doctor Sun Myung Moon, junto con su esposa Hak Cha Han Moon. Ahora quiero decirles, bueno, que mi nombre es Gustavo Giuliano y vamos a compartir estos aspectos principales. Voy a empezar por este párrafo del libro El Principio Divino, que dice: todo ser humano rechaza el estado de infelicidad y se esfuerza para alcanzar la felicidad. Desde los pequeños asuntos individuales hasta los acontecimientos mundiales que influyen en la historia humana, todo es una expresión de vidas humanas que están constantemente luchando por llegar a ser más felices. ¿Cómo puede ser alcanzada esta felicidad? Entonces, ¿cómo se logra la verdadera felicidad? Y partamos del deseo del ser humano. Y si dividimos al ser humano, tenemos que hacerlo en dos dimensiones. Uno, la mente, y otro, el cuerpo. Hay un deseo que empieza en la mente y es alcanzar la felicidad espiritual, un estado armonioso interno, ¿sí? Y por otro lado, el cuerpo aspira a una felicidad material, al confort, tener un ambiente agradable, con todo lo necesario. Bueno, para lograr esto, sin duda, es requerible la unidad entre la mente y el cuerpo. Tiene que haber armonía, ¿sí? Para que pueda existir una armonía entre la felicidad espiritual y la felicidad material. Sin embargo, padecemos de una profunda contradicción. Dentro de nosotros tenemos por un lado una mente original, sí, que es la que nos conduce al bien y también a la felicidad. Pero por otro lado, la mente mala nos conduce a la maldad y a la infelicidad. Esto refleja una contradicción basada en una ignorancia. Si hacemos alusión al cristianismo, vamos a ver que la Biblia nos introduce un poco más en esa separación que ocurrió entre el ser humano y Dios. Y esto fue lo que lo condujo a la contradicción y a la ignorancia. En otras palabras, un estado de destrucción, que lo refleja en la caída, en el inicio, en el Génesis 2 y 3 se ve reflejado esto. Pero si miramos en un todo en la Biblia, en Romanos 3, 10, 11, nos refleja también el estado del ser humano. No hay justo, dice, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El propósito de la religión y de la ciencia es sin duda satisfacer esas necesidades que tiene la mente por un lado, que es alcanzar esa felicidad espiritual por intermedio, obviamente, de la religión, quien tiene que dar las respuestas a las preguntas fundamentales como el propósito de la vida, la existencia de Dios, el amor original, el bien y el mal, el sufrimiento humano, la vida después de la vida en la tierra. Esto es clave. Y por otro lado, el cuerpo necesita respuestas también, y eso se lo va a brindar la ciencia. Por ejemplo, leyes naturales, la naturaleza de la materia, el cosmos. Todas estas son cuestiones que el hombre se ha hecho a lo largo de su existencia, y la verdad que la ciencia ha respondido mucho más preguntas que la propia religión. Hay como un desfasaje, hay una menor cantidad de explicaciones claras y precisas y lógicas de acuerdo al intelecto y al corazón del hombre de esta época, que la religión todavía está en deuda con el ser humano. Entonces, vayamos a ver de que existen en la propia Biblia predicciones de una expresión más elevada de la verdad. Así como hemos recibido los 10 mandamientos, luego
el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces el intelecto y el corazón del hombre ha evolucionado y nos muestra ya en el Nuevo Testamento que está esta predicción. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:12. También nos dice, estas cosas os he hablado en alegorías o parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Juan 16:25. Y por último, en Corintios 13:12, 1 Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. En fin, esto nos da nos muestra una predicción de que es requerible y es necesaria una nueva expresión de la verdad, de acuerdo al intelecto y al corazón del hombre de esta época. Y así vemos que es necesaria una nueva expresión de la verdad. Esta nueva expresión de la verdad debe dar respuestas a preguntas básicas de la vida, como estuvimos viendo anteriormente. También debe armonizar la religión y la ciencia. Por otro lado, restaurar la desintegración familiar. Uno de los problemas fundamentales es la infidelidad en la pareja. Esto debe ser resuelto, ¿sí? Aclarado, identificado, la raíz del problema. Y unir a la humanidad en sí misma. También la nueva expresión de la verdad debe dar una contrapropuesta a las ideologías materialistas. Debe resolver los problemas de la división entre religiones. Preparar a la gente para el mundo espiritual eterno y armonizar ambos mundos. O sea, como hablábamos anteriormente, la pregunta que debe ser respondida es, bueno, ¿hay una vida después de esta vida terrenal? Y si la hay, entonces, ¿cómo debe ser la relación entre uno y otra, ¿no? En ese caso, tendría que esta nueva expresión de la verdad clarificar todo esto. Entonces, resolver problemas reales, sanar el corazón humano, la crisis de la familia, como hablábamos, la inmoralidad sexual, drogadicción y alcoholismo, crimen y delincuencia, racismo, hambre y pobreza, polución y medio ambiente, conflictos y guerras. Esto es un poco para sintetizar lo anterior, ¿no? Y para eso el principio divino aparece en esta época y fue revelado a Sun Moon. El joven Moon, desde temprana edad, a través de un descubrimiento intuitivo, fue estudiando y analizando las escrituras, pero también interactuando con figuras centrales del mundo espiritual, o sea, personajes que ya habían vivido en la tierra, pero que él mismo se conectó para poder entender las causas de los problemas y poder dar soluciones a estos problemas. También a través de una combinación de una revelación y razón, él pudo escribir el principio divino. Todo esto a través de mucha oración y lágrimas, él pudo sacar a la luz. Entonces, vamos a estudiar esto, pero algo muy importante que él pudo sacar a la luz, que es revelar el corazón de Dios en el momento que él creaba, ¿sí? La alegría de Dios y su corazón paternal de amor por la humanidad y el ideal. Es fundamental entender el ideal original que él planteó en un comienzo, porque ese es el norte, es el lugar hacia donde toda la humanidad tiene que ir. También en su profunda oración reveló el corazón de Dios en la caída, o sea, llegó a ser un Dios solitario porque perdió a sus hijos y con el corazón roto que sufre porque sus hijos también sufren. O sea, los hijos, la humanidad, sufre, pero sin entender la razón de por qué está sufriendo, aunque Dios sí entiende eso, ¿sí? O sea, por eso es una posición muy solitaria. Y por otro lado, el principio divino revela el corazón de Dios en la salvación. O sea, cómo Dios trabajó desde el mismo momento que los primeros antepasados cayeron o se separaron de él, comenzó a trabajar minuciosamente para recuperarlo, un proceso de restauración,
con amor y perdón, determinado y dispuesto a sacrificar a los que más amaban. Entonces, acá está la pareja del reverendo Moon y su esposa Hachahan Moon. El padre Moon ha fallecido hace 10 años y ahora está liderado por la doctora Hachahan Moon, la Madre de la Paz. En conclusión a esto, una de las palabras de tantos libros que han sido editados, de las palabras del padre Moon, rescatamos estas. Dice: las religiones deberían preocuparse más de la voluntad de Dios por salvar al mundo que por el bienestar de su propia denominación. Pienso que ha llegado el tiempo en el que las distintas religiones busquen juntos la verdad o verdadera voluntad de Dios. Bueno, debemos lograr una familia humana bajo Dios. Entonces, esta es solamente una introducción y quiero presentarles el programa, y si están interesados se van a contactar a mi número para que pueda yo enviarles todas estas partes del principio divino poco a poco, en donde ustedes van a ir escuchando estos videos y van a ir reflexionando. Los temas son los siguientes. Bueno, recién le acabo de dar la introducción, luego empezaríamos con los principios de la creación, le seguimos con la caída del ser humano, luego la misión del Mesías Jesús, más tarde la historia de la restauración, los paralelos históricos, que es la comparación entre la historia judío y cristiana, y por último, la segunda venida de Cristo. Bueno, muchas gracias por su atención y espero escuchar de ustedes muy pronto. Bueno, muchas bendiciones, que sigan bien.